Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a la Virgen de Guadalupe. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste mi tutorial y que me regales una manita arriba y un lindo comentario. Vean los detalles. Yo había hecho una anteriormente, pero no me gustó tanto. Creo que esta me gustó más, me quedó mejor, la mejoré. No sé, la mirada, todo me encantó. Espero que te guste y que me regales un lindo comentario, una manita arriba, que eso me ayuda muchísimo. Y que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte. Tengo más tutoriales en mi canal. Tengo más de 500 tutoriales y espero te sirvan y que te animes a suscribirte. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok. Hola, como vieron, hice a la Virgen de Guadalupe. Quiero hacerlo un poquito diferente a lo que he tejido, pero voy a ver si me sale. La quiere mi esposo un poquito grandecita. Es que este es un obsequio para mi esposo. La verdad, él quería la suya, su virgen, y entonces la voy a tejer. Y vamos a utilizar estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar el color carne para para la cabeza, las piernas y brazos. Bueno, más bien manitas. Lleva unos detalles en blanco el vestido. Y el vestido va a ser en este tono de rosa. Creo que así se ve bien. Yo lo veo un poco oscuro aquí en el celular, pero creo que sí se ve bien. Es como palo de rosa. Voy a utilizar el verde para el manto. Este tono de verde sí es el que lleva la Virgen. Y voy a hacer el cabello en color café. Voy a utilizar botones en color negro. Quería color café, pero no tengo. Es que quería el cabello negro. Bueno, tengan a la mano el estambre color negro. Porque voy a ver, porque según yo la original tiene el cabello negro. Entonces voy a ver si le pongo color negro al cabello. Y voy a usar botones color negro de 1.5 centímetros de diámetro. Y son estilo hongo. ¿Qué más voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar un gancho del número 3. Voy a ocupar unas estrellitas. Ay, espérame. Ahí está. En color dorado. Si tienes amarillas, bueno, si los puedes conseguir en color amarillo es mucho mejor. Yo no las tengo en amarillo, pero las tengo en dorado. ¿Ok? Entonces, esas voy a utilizar. Voy a utilizar color. Es que en el velo quería ponerle algo doradito. A ver, espérenme. Y sí, llevo una tirita en dorado en el velo. Y ese la voy a poner, lo voy a tejer con estambre cristal dorado con amarillo para que brille así bonito. Y ¿qué más? Creo que es todo. Espero que me salga y les guste mi versión de la Virgen de Guadalupe. Hoy que es su día, espero que la termine pronto, pero es que tenía un pedido y tuve que apurarme en el pedido, ¿ok? Entonces vamos a comenzarla tejiendo los bracitos. Ok, miren, acabo de tejer la manita.
¿Ok? Entonces, vamos con el color, aquí este es el blanco, con el color carne. Espérame, que como todos los tonos se parecen, entonces me hago bolas. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Tejemos punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta 7 vamos, bueno, ya rellené. En la vuelta 7 es una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Antes de cerrar la vuelta, vamos a hacer esto. Voy a cortar y vamos a tomar el color blanco. Doblamos la punta y jalo el carne y hago un amarre. Cerramos con el color blanco, la vuelta. Ay, espérenme. Así. Y vamos a tejer en la vuelta 8 una cadena y tejemos 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, espérenme. 8 y 9. Y antes de cerrar la vuelta, hacemos cambio de color al palo de rosa. Doblo la punta y cierro la vuelta. Jalo el blanco y hago un amarre entre el rosa y el blanco. Así. ¿Ok? Y vamos a tejer una cadena y de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Lo rellenamos y rematamos. De la vuelta 9 a la 16, punto por punto, 9 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, ya quedaron los bracitos y entonces ahora vamos a hacer las piernitas. Ok, vamos a hacer la otra piernita. La primera piernita sí se remate, la segunda no. Espero que me quede bien. Es que no la quiero tan gordita, pero no sé,
No sé, estoy pensando. Entonces, vamos a empezar con el color café. Y empezamos con el zapatito. Entonces, vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me da un total de 18 puntos bajos. Antes de terminar la vuelta, voy a cambiar el color a color carne. Lo hago y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. La disminución la hago así. Hago jalo y luego vuelvo a jalar. Otra vez. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. La disminución. Pero vuelvo a jalar para que quede parejito el color. ¿Ok? Entonces hago la última y me da un total de 15 puntos bajos. De la vuelta 10, perdónenme, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Entonces, tejo, hago la otra piernita y regreso con color blanco. Ok.
En la vuelta 19 vamos a unir las piernitas. Cambié a color blanco la segunda piernita. Entonces hago 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Ok, es que me acordé de algo. Clavo aquí y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos en la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado y ya las uní. En la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Hago una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas flotantes. 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de en medio. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado y me da 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y regresamos. ¿Ok? Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 24 a la 25 vamos a tejer punto por punto.
lo tejo y regreso. Dejen marco. Y 25. 24 y 25 punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio de color a color carne. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 cambia a color carne y voy a tejer de la vuelta 26 y 27 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Entonces lo tejo y regreso, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, así. De la 29 a la 31, 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los brazos. Tejo una cadena, 2 puntos bajos. Tomo un brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Ok, espérenme, dejen quito esto porque me estorba. Y entonces hago, espérenme, 1, 2, 3, 4. Y luego 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tomo el otro brazo. Lo parto a la mitad. Y hago 1, 2, 3, 4. Luego 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Disculpen el sonido, es que creo que mis vecinos están celebrando lo de la Virgen de Guadalupe, por eso están con los truenos, los cohetes. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y me da un total de 13 puntos bajos.
¿Ok? Ok. En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 voy a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos, punto por punto, es el cuello. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 2, 4, 5 y el aumento. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ay, después del seguro y todo eso, ya estoy aquí. En la vuelta 53, no, 52, vamos a hacer 6 puntos bajos, o sea, una cadena. 6 puntos bajos, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 53. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, introduje un palito de banderilla para el soporte de la cabeza, pero le pongo pegamento para que no se salga. Ay, espérenme. Dejen, pongo un poco de relleno porque se batió aquí tantito el Chompis. Déjate ahí. Es que se está rascando entre las huellitas y se está abriendo y me da ansias. Entonces, en la vuelta 54 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total
de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 56. Vamos a tejer una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 es la última. Vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato y dejo estambre para cerrar el hoyito. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora voy a hacer el vestidito. Para el vestidito voy a necesitar el color rosa. Dejen, ahí está. Vamos a tejer 24 cadenas, más una, 3, 4, 5. Ah, espérenme. No, es con blanco. Es con blanco. Perdónenme. Es que llevo un adornito blanco en el cuello y luego ya es el rosa. Ok. Son 24 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en la primera vuelta. Lo tejo y cambiamos a color rosa. ¿Ok? Ahora sí. Ok. En la vuelta 2 giramos el tejido. Ya cambié a color rosa. Y vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en color rosa. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 cadenas. 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta clavo y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 4, 5, 6, 7, 8. Tejo 5 cadenas y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. Ok. Ok, en la vuelta 4 giro el tejido,
subo la cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas que tejí. Va 1, 2, 3, 4 y 5, y tejo 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y tejo 4 cadenas, 4 puntos bajos, perdónme, 2, 3, 4, y me da un total de 26 puntos bajos. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 26 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok. Vuelta 26. Ay, 26. ¿Cuál? La vuelta 6. Es que eran 26 puntos, por eso me quedé con él. Ok, vuelta 6. Voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Solamente tejan 2 puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer un giro al tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. 3 puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. Por toda la vuelta hasta donde llegues. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2, 4 y el aumento. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 a la 30, creo, tentativamente. Si no, aquí les marco a qué número fue. Vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Entonces, déjenlo marco. Y entonces vamos a tejer punto por punto de la vuelta 9 a la 30 y regresamos. ¿Ok? No sé si dejarle a la vuelta 29 para que la 30 sea en tono dorado. Como ven. Es que creo que no tengo la foto. No, no la tengo, pero es que la foto está en el celular y no pasan al iPad y no me doy cuenta. Pero, ok, vamos a dejarle la vuelta 29. Y el último vemos si le hago la orillita en dorado o se la hago en blanco. Pero casi estoy segura que es en dorado, ¿ok? Entonces, de la 9 a la 29, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30, miren, sí quedó a la altura.
No, y me está gustando cómo quedó. Miren. Entonces, en la vuelta 30 cambio a color dorado. Subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Y entonces, lo tejo y remato. Con este no voy a unir la parte de atrás porque este es amarillo, entonces como que no quedaría. Entonces sí necesito cortar un pedazo de rosa y lo uno en la parte de atrás del vestidito. ¿Ok? Entonces lo tejo punto por punto en color dorado y regreso. Yo estoy usando doble hebra porque el estambre es muy delgadito. Entonces, para que quede al mismo ancho que el que estoy usando. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vean. Ok. Miren, ya la uní de atrás. Hay una disculpa que según yo estaba grabando y no, no grabó. Pero esto es fácil, o sea, nada más unen y van uniendo. Así que se unen las orillas y se une. Entonces, miren, me encantó cómo quedó. Entonces, vamos a hacer el manto. El manto voy a hacerlo en tono verde. Para mí es este tono de verde. No sé, si tú le quieres poner otro, no hay problema. Entonces tejo 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y tejo una cadena, y en la segunda vuelta es una cadena, un aumento 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Quién sabe qué le pasó a mi perrita? Creo que a Soto. Porque se echó hasta acá. Ok, 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Qué te pasó? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 4, 5 y el aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 4, 5, 6 y un aumento 6 veces
y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta, ay, yo me perdí. 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Ahí es que veo el podcast de Date Cuenta y de verdad es que es pura risa. Entonces por eso me estoy riendo. Entonces, vuelta 9. 7 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 vamos a tejer 8 puntos bajos. Bueno, una cadena, 8 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Acuérdense que no puedo dejar no puedo dejar el manto muy pegado a la Virgen o a su cabecita porque pues es que se vea como holgadito, como ahorita lo ven. Entonces, lo tejo y regreso. Por eso estoy haciendo más vueltas más grandes que su cabeza. ¿Ok? Entonces, espero le gusten a mi esposo esta virgencita porque de hecho hasta le iba a bordar su vestidito. Pero a ciencia cierta no sé qué son los adornos. Parecen flores, pero no sé. Dejen veo si le bordo algo en el vestido en tono rosa para que se vea bonito. Es que tengo unos brillositos en rosa, pero voy a ver. Y creo que sí tengo en palo de rosa, ¿eh? Pero ese se me hace como un poco difícil que se los pida porque están bien caras esas madejas de DMC. Son para bordar. Te queda hermoso tu bordado. Yo las compraba mucho para mi punto de cruz. Y la verdad no se despintan, brillan bonito. O sea, para los cuadros. A muchos les gusta hacer servilletas, a mí no. La verdad yo no soy de servilleta. Y entonces me gusta mucho. Y entonces tengo de ese de DMC, pero metálico. Entonces se vería bonito, pero dejen veo, porque sí, no sé cómo sean las florecitas y falta que me compromete y salga que no salen bonitas. Entonces tengo que analizar bien el vestido. Pero se vería muy bonito, la verdad. Entonces, miren, ya quedó la vuelta. Ahí por andar en el chisme. Y vean, sí quedó. Entonces, son 20 puntos lo que voy a dejar libres. Entonces, voy a tejer en la vuelta 11. Voy a tejer 30 puntos bajos, no, 40 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. 40 puntos bajos. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo los 40 puntos y regreso. Ok. Vamos a girar en la vuelta 12 y vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por los 40 puntos bajos. Hasta donde lleguen. En cuestión de los aumentos, no se preocupen, no necesitan contar. 2 puntos bajos, un aumento hasta la orilla, lo tejo y regreso. Solamente vamos a tejer sobre los 40 puntos bajos, ¿ok? Voy a seguir tejiendo y regreso. Ok, sí, tienen razón, ya desbaraté. Entonces, de la vuelta 13 a la 59 vamos a tejer punto por punto. Si fueron demasiados los aumentos que le puse, entonces creo que con una sola vuelta de aumentos se fue suficiente.
voy a marcar y entonces de la vuelta 13 a la 59, si son menos vueltas, aquí se los indico en el video. Y vamos a tejerlo, ¿ok? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Espero ya no desbaratar. Espero que ya sea suficiente. ¿Ok? Es que la otra idea que se me había ocurrido es hacerlo ovalado, que hubiera creo que sido mejor de aquí para acá. Así ovalado y ya ir tejiendo así. Pero no sé, no me está latiendo mucho tampoco esa idea. Entonces voy a tejerlo así y vamos a ver si nos sale. ¿Ok? Ok, miren, llegué a la vuelta 49. No fue a la 59, sino a la 49. Entonces, eso no se preocupen, yo lo pongo en el video para que sepamos que es hasta la vuelta 49. Y en la vuelta 50 vamos a hacer esto. Voy a, antes de terminar la vuelta, así, el último, voy a cortar y vamos a tomar el color dorado y cerramos la vuelta con el dorado. Jalo el verde y hago un amarre. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar los contadores y vamos a hacer esto. Volteo el tejido y vamos a tejer como si fuéramos a hacer la vuelta 50 y hago punto por punto, pero aquí en las esquinas hago un aumento. Empiezo con un aumento porque estoy empezando en esquina. ¿Ok? Y entonces tejo punto por punto y trato de esconder estas puntas aquí, dentro del estambre. Pero es que jale nada más un hilo. Entonces, ¿ok? Eso hago y regreso. Punto por punto. Así. Entonces, le hago toda la orilla. Termino aquí y regreso. O sea, termino esta vuelta y ahorita regreso y les sigo diciendo cómo hacerlo. ¿Ok? Ok, miren. En este último punto voy a tejer un aumento. Y voy a girar. Y entonces voy a tejer punto por punto. Así. En cada vuelta. Dejen. Ya giré. Y entonces. En cada vuelta tejo un punto bajo. El mismo tejido las va guiando. ¿Ok? Entonces, lo tejo todo alrededor hasta llegar al donde empecé. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, terminé con un punto deslizado. Rodeé todo el manto. Corto. Y remato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a esconder esa tirita. Clavo. Así. Y luego ensarto.
Ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar las estrellitas así salteaditas porque no las voy a poder poner después, solamente que voy a extender el manto. Y voy a poner las estrellitas, ¿ok? Entonces pego una a una para que se seque mientras pongo el cabellito a la muñeca, ¿ok? Así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, miren, me faltó poner acá arriba, pero esas las pongo ya al final. Ay, se ve hermoso. Y vean, va así. Y vean, y aquí relleno un poquito de las estrellas, pero hasta ahorita vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el cabello. Antes de ponerle el manto, tengo que hacer el cabello. Ok. Voy a hacer a un lado el manto para que sequen las estrellitas. Así. Tengo que apretarlas bien, así con los dedos. Y entonces, vamos a cortar tiras del cabello, espérenme, en color negro. Voy a hacer esto. De aquí a acá, paso por arriba de la coronilla de la cabeza y mido hasta donde caen los brazos. Y vamos a cortar varias tiritas. Corto tiras y vamos a hacer cada racimito de cabello va a ser de 3 tiras y lo vamos a coser. Entonces dejen corto muchas tiras para hacer el cabello. Ok, así. Espera. Bueno, sí, ya les di la medida, porque tienen que hacerlo así como se los enseñé, para que vean, porque depende a la muñequita cómo les quedó a ustedes el tamaño. Entonces ahí sí depende de cada muñequita, ¿ok? Entonces las corto y regreso. Ok, miren. Vamos a tener que cortar una madeja. Bueno, no, ay, ya no sé ni qué digo. Un hilo largo y hacemos un nudo. Entonces, aquí entre la 2, 4, 6, 8. En la vuelta 8 la voy a atravesar así. No importa que se vea esto, pero si quieren lo escondemos. Así. Tomamos 3 tiritas que corté, la parto a la mitad y paso por el medio. Y donde escondí el nudo, le clavo y me voy a la siguiente vuelta. Pero tengo que hacerlo a la mitad de la cara. O sea, que quede a la mitad. Tomo otros 3 tiritas. Las parto a la mitad. Paso por el medio. Y me voy al de arriba. Y brinco a la siguiente vuelta. Este que está aquí tiene que quedar en medio. Así. Y abro. Jalo. Y otra vez tomo 3 tiritas
las parto a la mitad, paso la aguja por la mitad y me voy donde está el demás cabello, brinco y me voy a la siguiente vuelta. Abro y jalo. Y así lo voy a pegar todo hasta pasando la coronilla, ¿ok? Para que se vea bonita. Entonces, lo sigo cosiendo así el cabellito y regreso. Y ahorita les explico qué es lo que sigue. Y brinco. Así, una más. Porque, a ver, tomo 3 tiras. Lo parto a la mitad. Paso a la mitad. Y me voy donde terminé. Brinco el hilo que tengo y me voy al siguiente. Y así. Ay, creo que se me atoró. Ahí está. Ahí. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ok? Ahí creo que esto iba al revés. Así. Así. Va así. Y entonces, lo uno y esto va a quedar así. Miren. ¿Ok? Y va a quedar el cabellito de la Virgen. Y entonces lo voy a llegar hasta acá atrás para que se vea bonito. Ahí, hasta acá atrás. Y entonces lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren, ya terminé y voy a rematar. Así. Y así. Y lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro nudo. Así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a jalar el cabellito y lo voy a poner así. Lo peino bien para que quede bien. Y aquí le voy a hacer una puntada aquí. Entonces, hago esto. Atravieso. Así. Y procuro que agarre todo el cabellito y lo vuelvo a pasar. Así. Y entonces hago esto. Así. Y así. Entonces, ya quedó el cabellito. El otro lado lo hago exactamente igual. ¿Ok? Así. Lo pongo aquí. Ay. Así. Bueno, lo hago igual. Regreso y ya quedó. Si quieren, rematamos aquí para que quede bien. Aquí voy a rematar. Vuelvo a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Y hago lo mismo del otro lado.
¿ok? Entonces va a quedar sujeto aquí el cabello, ¿sale? Así. Y esto lo amarro aquí. Ay, quedó hermosa, miren. Me encantó. De veras que mejoré mucho a la que hice hace años. Hace 3 años hice una y me acusaron de plagio. Que yo les había copiado la idea. Y, ay, no sé, horrible. Pero ¿saben qué? Creo que me quedó ahora más bonita. Vean. Entonces, vamos a pegar el manto. El manto lo voy a pegar aquí. Si se fijan, yo no le pongo silicón hasta la orilla de acá arriba donde está lo dorado. Así. Entonces, vamos a pegarlo así. 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 Y lo agacho. ¿Ok? Y voy a pegar las demás estrellitas que no pude pegar. Y las pego. Dejen que seque tantito y regreso. Ok, voy a hacer la naricita en color carne mientras seco las estrellitas. Entonces hago 2 cadenas y en la segunda cadena dejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y vamos a cortar. Y hago esto. Remato, empujo el centro hacia arriba y hago un amarre con estas 2 puntitas. Ok. Voy a cortar el excedente de estambre y vamos a hacer esto. Lo voy a colocar y voy a colocar los ojitos. Así. Va en la vuelta 36, 38, 40, 42. Entre la 43 y 44 pego la nariz. ¿Sale? De una vez lo pegamos. Le pongo silicón. Aquí. Y una vez hecho eso, ya mido los ojos. Y veo por dónde más o menos se van a ver mejor. Creo que van mejor aquí. ¿Ok? Entonces, a 2 vueltas, 1, 2, y pongo ahí el silicón. Así.
dejo el otro ojito. Entonces, espero que seque y regreso. Ok, miren, vamos a hacer sus cejas en color negro. Escondo aquí esto. Y entonces, así. Espérenme. Es que si las levanto un poquito, creo que se va a ver mejor, pero no. Ok. Vamos a hacerlas un poco más inclinadas. Así. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a ponerla una línea más acá arriba para que se vea más tierna, porque así se ve como enojada. Esto sí es a su criterio. Miren, voy a subir aquí. Ajá. Y la voy a poner acá. Que la mirada sea tierna. Así. Así. Y quería ponerle aquí. Así. Unas pestañitas. Así. Ay, ay, sí alcancé. Sí alcancé a cruzar. Vean. Entonces. Así. Y aquí. Y lo mando a otro lado. Así. La jalé mucho. Entonces ahí quedó. Pueden ponerle boquita. Si ustedes gustan, pueden ponerle boquita. Lo podemos hacer en tono rosa o en rojo. Pero creo que la voy a dejar así. Pero vamos a ponerle chapitas. Una chica, creo que es rusa, de Rusia, me preguntó que cómo era el rubor. Este es el rubor. Es en color rosa. Entonces, es maquillaje, make-up. Entonces, ay, me gustó más sin boquita. Le está encantando a mi esposo. Mi esposo es muy ferviente de la Virgen de Guadalupe. Le ha hecho muchos milagros, entonces, la verdad, se la quería regalar a mi esposo. Por lo mismo, porque sí, él hasta pone su veladora y todo. Yo sí creo mucho en la Virgen de Guadalupe. No soy tan ferviente como él, pero mi esposo veo que habla mucho con ella. Y entonces ya quedó. Ok, me faltó un detalle. Vamos a hacer en color carne un nudito grande. Y vamos a hacer esto. Voy a unir las manitas
y voy a pasarlas por la vuelta 2 y 3. Así. Entonces, aquí también. Así. Y entonces las paso por abajo. Y hago esto. Remato. Vuelvo a rematar. Y paso. Entonces, ya quedó. Ok, miren, ya quedó ahora sí. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. Ay, me encantó la mirada. También me quedó como muy tierna. Ve los detalles de las estrellas. Espero que te guste mi tutorial. Es en homenaje a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. Y si la quieres más pequeña, solo cambia el estambre por cristal y el gancho por el número 2.5 o 2. Y con eso te sale más pequeña. Y si la quieres más grandecita, solo cambia el grosor del estambre a uno más grueso, como es el cadeneta, y un gancho del 4.5, y con eso crece más tu virgen. Espero que te guste, que me regales un lindo comentario, una manita arriba, y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y ver más de mis tutoriales que tengo en mi canal. ¿Ok? Nos vemos y gracias por llegar hasta aquí.